Hola, hola, Dios te bendiga. Por aquí estamos de nuevo para seguir estudiando la palabra de Dios, seguir trayéndote los audios, en audio traerte cuando pueda en video, ¿verdad? Pero traerte el audio de la lectura de la palabra de Dios. Yo por mucho tiempo trabajé, ahora afortunadamente porque tengo más tiempo para el Señor, ¿verdad? Me he retirado de mi profesión. Y ahora sigo enseñando, sigo dando clases, pero ahora sobre la palabra de Dios en mi iglesia local. Es muy importante, mis hermanos, apoyar a la iglesia local. Es bien importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo que si nosotros no amamos lo que vemos, difícilmente le amaremos a Él que no le hemos visto. Entonces es bien importante amar a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, a ayudarnos unos a otros, orar unos por otros, llevar las cargas de unos y de otros, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Entonces, mis hermanos, nosotros es bien importante que apoyemos a nuestra iglesia local, sobre todo si ya nos hemos retirado, si estamos en una edad donde ya no tenemos tantos compromisos de trabajo, y los que aún están laborando, que están activos, pueden hacer un tiempo para apoyar a su iglesia. Quizá no tienen tanto tiempo como yo, ¿verdad? Pero pueden hacer un tiempo. Vamos a continuar con la lectura. Ahora vamos a leer el capítulo 25, que es un cántico de alabanza, de agradecimiento. Y el capítulo 26 es un cántico de alabanza, de confianza. Y el 27, voy a ver si puedo abarcar los 3 capítulos. El 27, el Señor nos muestra su misericordia. Es verdad, como dice el escritor de Hebreos, que el Señor a sus hijos los disciplina, porque si no los disciplinara, pues no serían sus hijos, los tendría como bastardos. Y recuerden que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, dice que fuimos adoptados como hijos de Dios. Se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios por adopción. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel son hijos de Dios, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo para salvación, son hijos de Dios por elección, porque es un pueblo elegido, mas sin embargo es necesario creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados para ser salvos. No es porque nada más Dios te eligió, es un pueblo que Dios eligió para que diera testimonio a las naciones. Sin embargo, la gracia de Dios alcanzó al pueblo gentil y ahí entramos usted y yo. Así que mi hermano, sea usted judío o no lo sea, usted puede ser un hijo de Dios, ya sea por elección o ya sea por adopción, pero todos tenemos ese derecho de ser hijos de Dios siempre y cuando seamos dignos, y el único que nos ha hecho dignos es nuestro Señor Jesucristo, pagando el precio de nuestras rebeliones en la cruz. Y cuando nosotros hemos creído en esa maravillosa obra de entrega, de rendición del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre para pagar por nuestros pecados, cuando hemos creído en esa maravillosa obra y nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada sin Dios, sin Cristo, es cuando nosotros pasamos a ser adoptados por el Señor. Sin arrepentimiento no hay salvación. Recuerde, y para seguir aprendiendo de aquellos tiempos pasados, cuando el Señor Jesucristo no había venido a la tierra, no había nacido aún como hombre, varón perfecto, pero sí había sido profetizado. Y si alguien profetizó del Señor Jesucristo fue Isaías. Vamos a leer el 25, 26 y si se puede el 27. Empezamos, capítulo 25, dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Le recuerdo que son cánticos, tanto el 25 como el 26. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte,
Te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Dónde habíamos leído esto? En el capítulo 3 y 4, ¿se acuerdan? Seguimos, versículo 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, suculentos banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 24, o pueden ir atrás y ver el video anterior, en el capítulo 24 miramos cómo el Señor hizo juicio sobre las naciones? Y vuelvo a recordarles que las profecías de Isaías, que el libro de Isaías, nos muestra 3 tiempos, que en los primeros capítulos nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. El Señor no cambia. Entonces, como fue con el pueblo de Israel, cuando anduvo con ellos a través de sus profetas, lo sigue siendo hoy día a través de la bendita palabra, pero también lo será después de aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando el Señor haya hecho juicio sobre la tierra. Y entonces ya no haya muerte, ya no haya dolor. Es lo que Isaías nos está diciendo aquí. Ese hermoso tiempo, esos divinos banquetes con el Señor, morando con Él, ¿verdad? Entonces, este es un canto de alabanza, es un cántico de alabanza a Jehová por lo que ya hizo, por lo que sigue haciendo y por lo que hará cuando ya haya hecho limpieza en la tierra y cuando ya nos haya dado una nueva tierra y un nuevo cielo. Vamos a seguir leyendo el capítulo 26, que este es un cántico de agradecimiento. Es bien importante alabar al Señor en todo tiempo, aún dentro de la prueba, pero también agradecer. Dice Romanos 8:28 que a los hijos de Dios todo lo que les sucede es para bien, aunque al principio no lo entendamos, pero es para bien. Siempre va a haber una mejora después de la prueba. Recuerde que la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe verdadera. Así que mi hermano, aún en la prueba alábele, aún en la prueba agradezca. Y hoy vamos a leer el cántico de Isaías de agradecimiento. En aquel día, dice Isaías 26:1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Aquel día que reinemos con el Señor. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. En los tiempos antiguos, acuérdense que había muros y antemuros, es decir, como se acuerdan de Jericó, que había esos muros y cómo lo que el Señor le ordenó al pueblo que danzara y cantara alrededor hasta que los muros cayeran. ¿Por qué dice los muros y no el muro? Porque las ciudades estaban amuralladas con doble muro. ¿Recuerdan a Rahab, que dice que vivía entre los 2 muros? Entonces, mis hermanos, ya no necesitaremos eso. No necesitaremos muros, porque mayor es la salvación que puso Dios por muros, ¿verdad?
Abrid, dice el 2, abrid las puertas y entrará la gente justa. Ojo, ¿quién entrará a esa ciudad? Dice Apocalipsis 21, al final, dice que en esa ciudad, en la Gran Jerusalén, nada inmundo entrará ahí. Así que mi hermano, usted está a tiempo de empezar a cuidar su vida, a limpiar sus ropas. Dice también Apocalipsis 22, bienaventurados los que lavan sus ropas para ser dignos de estar escritos en el libro de la vida. Y Pedro dice, ser santos porque Dios es santo. Vivamos en santidad, mis hermanos. En nuestra carne es muy difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios es fácil. Nuestro Señor Jesucristo dijo, llevar mi yugo y la carga será ligera. Usted puede vivir en santidad si lleva el yugo con el Señor, porque entonces no va solo, van los dos juntos. Sigamos leyendo. Abrí las puertas, dice el 2, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, es decir, por siempre. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. En aquellos tiempos, mis hermanos, recordemos, el Espíritu Santo venía a algunas personas con un propósito y por un tiempo determinado. Recuerden a Sansón, recuerden a tantos hombres de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venía a ellos por un determinado tiempo y para cumplir un propósito. ¡Qué maravilloso lo que nuestro Señor Jesucristo hizo de enviarnos al Consolador con un propósito! Pero lo envió a que se quedara para siempre con nosotros, hasta que seamos rescatados o hayamos muerto físicamente y el Señor recoja su Santo Espíritu. Pero qué maravillosa obra del Señor Jesucristo y qué maravilloso regalo que nos dejó a su Santo Espíritu y les dijo a sus discípulos antes de partir el propósito de dejar el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que con verdadero arrepentimiento creyeran en el Señor Jesucristo. A ellos ellos iban a ser sellados con el Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que les acompañase, les consolase, pero también para que les convenciera de pecado. Es decir, mi hermano, que usted que ya fue salvo, usted ha sido sellado con el Santo Espíritu de Dios para que cuando usted se ve en una prueba, en una tentación y esté a punto de pecar, usted sea detenido por el Santo Espíritu. Antiguamente, cuando no conocíamos al Señor, nosotros decíamos, tengo un presentimiento que esto no lo debo hacer. Pero en realidad es nuestra conciencia. Pero con la guía del Espíritu Santo, usted siempre que va a hacer algo malo, tiene eso que llamamos a veces presentimiento. No es un presentimiento, es un llamado de atención del Espíritu Santo. Es diciéndote, no peques, eso no agrada al Señor. Entonces, si tú pecas deliberadamente, es cuando caes en la tentación, en la desobediencia. Pero aún así tienes la oportunidad, si tú ya eres salvo, tienes la oportunidad de rendirte a los pies de Cristo, pedir perdón. Pero si tú deliberadamente pecas una y otra vez, cuidado, ojo, prende las alarmas, porque dice el apóstol Juan en la primera carta, dice que el que peca deliberadamente y constantemente practica el pecado, no es hijo de Dios. Y dice que no se engañen, dice.
No se engañe usted mismo. Si practica el pecado es porque el Espíritu de Dios no mora en usted. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no pecamos, a veces por circunstancias o por descuido, pero cuando nos damos cuenta del pecado y pecamos, no pecamos por inocencia. Lo hacemos deliberadamente. Así que mi hermano, sujétese a la palabra de Dios, sujétese al Santo Espíritu de Dios y cada vez va a ser menos las veces que va a pecar. Y quizá algún día lleguemos a vivir en santidad. Pero si el Señor ve que estamos nosotros en ese proceso de obediencia, el Señor, hallamos gracia en Él. Eso es vivir en la gracia. Eso significa vivir en la gracia. Dejarnos tratar por el Señor. Dejar que Él obre en nosotros. Que Él está puliendo esa obra. La está transformando. Es un proceso. Desde el día que fuimos salvos hasta que vayamos a estar frente al Señor. Ya hablé mucho, hay que seguir leyendo. Entonces, me he quedado aquí, ¿verdad? Donde hablaba, continuando con el cántico de agradecimiento, ¿verdad? De confianza más bien. Este es de confianza, el anterior es de agradecimiento. El versículo 10 dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y en tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás luz y nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro. Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rostro es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí pudimos ver en el cántico, ¿verdad?, que fue todo un paseo por el tiempo pasado del pueblo de Israel, por nuestros días, lo que nos está tocando vivir, y por cómo será después de ese día que el Señor haya hecho justicia en la tierra, ¿verdad? Haya hecho juicio. Ahí estamos viendo también. Entonces, mis hermanos, siempre hay que tomar en cuenta la palabra de Dios en los tiempos, en su contexto, ¿verdad? Cuándo se escribió, para qué, con qué propósito, y también cuando algunas veces es para el tiempo futuro, otras veces es para nuestro tiempo. No toda la palabra de Dios es para nuestro tiempo. Algunos pasajes son como referencia o para que entendamos lo que estamos viviendo. Pero lo importante, mis hermanos, es confiar en nuestro Señor. Ese es un cántico de confianza, una confianza en las promesas del Señor, en lo que Él hizo, lo que está haciendo hoy día y lo que hará en aquel día. Que será terrible el juicio sobre las naciones, sobre los impíos, sobre los que estuvieron contra el pueblo de Dios. Vamos a leer el 27 y dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Es la serpiente, es una serpiente marina, ¿verdad? La serpiente veloz y al Leviatán, serpiente tortuosa. Y
matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y la guardaré de día, para que nadie la dañe. Esto me hace recordar el capítulo 15 de el Evangelio de Juan, que dice que Dios es el labrador, ¿verdad? Y Él es el que cuida la viña, la poda, la cuida, la protege, pero dice que toda aquella rama que se separa del Señor no da frutos, dice mi Padre es el labrador, ¿verdad? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos, dice, separados de mí nada podéis hacer. Dice, porque separada la rama se seca y es echada al fuego, y árbol que no da fruto es echado al fuego. Empecemos a dar fruto, mis hermanos. Hay que dejar que el Señor pode aquello que ya no nos sirve, que quite todo aquello, incluyendo amistades, incluyendo a veces trabajos, ya nos dará otro. Que Dios quite todo aquello que no edifica nuestra vida, todo aquello que no nos ayuda a crecer ni a depender de Él. Dejar que Él sea el labrador, el que cuide esa viña, porque esa viña Él la guarda. Si Él la cuida, Él la guarda. Pero ¿qué pasó con aquella viña del capítulo 25? Que dio frutos silvestres, no dio frutos verdaderos, frutos jugosos como esperaba el Señor. ¿Recuerdan la higuera? Que el Señor buscó fruto y no halló fruto en ella. La maldijo y se secó. Entonces, dejemos que el Señor labre nuestra viña, mis hermanos. Yo Jehová, dice, la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevo Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos, en los renuevos con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada, y dejará como un desierto allí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. ¿Quién lo formó? Jehová nuestro Dios. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Bien, mis hermanos, hemos terminado la lectura. Un breve repaso para concluir este audio. Hay 3 importantes razones por las cuales nosotros no podemos dejar de alabar al Señor, ¿verdad? Por eso estos 2 cánticos de alabanza, pero podemos encontrar una infinidad de himnos, alabanzas, cánticos, ¿verdad? Salmos para alabar al Señor. Entonces, mis hermanos, pues una es que Él ha prometido quitar toda enfermedad, todo dolor, la muerte incluso, porque tenemos una esperanza que Él fue a preparar morada para nosotros, y porque con la salvación también está la victoria, ¿verdad? Hemos vencido como el Señor venció el mundo, también nosotros a través de su sangre bendita hemos vencido el mundo cuando nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo.
Y por eso es que nos santificamos cada día en su palabra, para seguir avanzando hacia Él. El pueblo de Dios debe siempre confiar en el Señor, y una evidencia de esa confianza es la obediencia. Debemos vivir en obediencia, porque eso es lo que nos lleva a santificar nuestra vida, ¿verdad? Para ser dignos de ser guardados por el Señor. Porque Él es el único que nos puede dar la verdadera paz, nos puede guardar, porque sus promesas las cumple, Él no falla. Y hemos visto en el capítulo 27 la restauración de Israel, el pueblo de Dios, y nosotros como pueblo adoptado, hijos adoptivos, también somos pueblo de Dios. Y Él nos hace esa promesa que en aquel día pondrá orden en la tierra, y el Leviatán, aquel enemigo de Dios, será guardado, encadenado, de tal manera que no ande tentando a su pueblo, aquellos que obedecieron, y claro, aquellos impíos que fueron contra Dios, pues serán juzgados también. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos de tener esa esperanza que Satanás ya ha sido destruido en la cruz y un día será atado, ¿verdad? Y guardado. Que el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene protección para nosotros. A través de su Santo Espíritu nos guía para que andemos en sus caminos día con día, lavando nuestras ropas para ser dignos de estar en ese libro de la vida. Que hay un proceso, eso es bien importante, que hay un proceso después del arrepentimiento, y ese proceso no termina hasta que la obra esté perfecta. ¿Cuándo la obra estará perfecta? Cuando el Señor nos dé un cuerpo glorificado. Así que cuando usted llegue a fallar, mi hermano, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. No vuelva al mundo, no. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios, como restauró a Pedro, como ha restaurado a miles de personas a través de la historia bíblica. Nos va a restaurar a nosotros si un día le fallamos. Acuérdese lo que dijo el apóstol Juan: y si fallamos, abogado tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros todos los días. Cuando venimos arrepentidos, el Señor nos justificó, nos sanó nuestras heridas y empezó el trabajo de transformación. Justificó, sanó y restauró, y empezamos a transformar nuestra vida, no nosotros, sino por medio de la palabra y con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, quiero recordarles Gálatas 2:20, que dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que antes era, ya no soy. Eso es lo que le quiero invitar, mi hermano, a que esas cosas que hacíamos antes son viejas, las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, nueva criatura somos ahora. Y ya no vivimos nosotros por nuestra carne, por nuestros deseos, por los deleites de la carne, sino por el Espíritu. Esa es nuestra guía, el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, les invito a alabar en todo momento, a confiar en Dios, pero sobre todo tener la esperanza, porque el capítulo 25 y 26, el 25 nos dice que alabar a Dios en todo momento, el 26 a confiar en Dios, y el 27 nos da la promesa de la restauración, de esa obra que el Señor está haciendo, y solo estará perfecta cuando usted haya muerto y haya ido a la presencia de Dios, o bien en el rapto, que el Señor nos rapte y nos dé un cuerpo glorificado. Así que, mis hermanos, bendiciones, a lavar esas ropas, a cuidar su santidad, a cuidar esa bendita salvación. Dice la palabra, ¿cómo no cuidar una salvación tan grande? No porque la vaya a perder, mi hermano, lo que Dios hace lo hace eterno, sino porque cómo usted se la va a presentar al Señor en aquel día. Dice la palabra de Dios que un día estaremos en el tribunal de Cristo y daremos cuentas por cada acción, por cada palabra que hayamos dicho y por cada cosa que, sabiéndolo hacer, no lo hicimos. ¿Cómo cuidar nuestra salvación? Así que, mi hermano, bendiciones para usted. Cuide su salvación, que aunque algunos dicen que fue gratis, no es cierto, no fue gratis. A usted no le costó, pero a mi Señor Jesucristo le costó el martirio del Calvario. Saliendo del pretorio, es una alabanza hermosa que le recomiendo que la escuche y va a entender cómo no fue
No fue gratis esa salvación. Tuvo un precio muy alto. Tuvo un precio muy, muy alto. Le invito a escuchar ese canto, Saliendo del Pretorio. Y créame que si se encuentra usted ese canto en video, y algunos videos que he visto yo en YouTube tienen esas imágenes de las películas que hay de la crucifixión, del Calvario, de todo lo que fue la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que generalmente en la Semana Santa o en la Navidad se pasan en la televisión. Usted cuando lea, un día le voy a hacer un video para contarle la historia de esa hermosa alabanza. Es de autoría de un pastor evangélico, pero un día le voy a contar un poquito de esa historia, pero le invito a que la escuche y la medite. Verá que va a entender que la salvación no fue gratis, tuvo un precio muy caro. Dios le bendiga grandemente.